Estamos estudiando un Maimer Hasid, es un discurso hasídico de Tovshin Yud Beis, 1952. Este es uno de los discursos hasídicos del Rebbe más famosos, por así decir. En este discurso el centro del asunto es ¿qué es Avoida? ¿Qué es el servicio a Dios? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño resumen de los primeros dos capítulos y después vamos a avanzar con el capítulo 3 y quizás el capítulo 4 también. Primero que nada, hay dos psukim, hay dos versículos en Parshas Mishpatim. Hay que servir a Dios y por lo tanto Dios nos va a dar una braja, una bendición, tenemos que servir a Dios sea lo que fuera que quiere decir. Y después el próximo versículo dice: no habrá meshakeila, no habrá animal, ni mujer tampoco, que haga un aborto, y voy a hacer plenos los días de tu vida. Estos son los dos versículos. Suena de estos dos versículos que hay una avoida, hay un trabajo. A partir de ese trabajo hay una braja, hay una bendición divina que es de acuerdo a ese trabajo que uno hace. Y a partir de que uno hizo la plenitud de lo que podía hacer, hay algo más. No va a haber abortos, etcétera, en el pueblo de Israel y en los animales, etcétera. El Rebbe plantea, esto es el primer capítulo, ¿qué significa avoida? ¿Qué significa trabajo? Para entender esto, en la segunda mitad del primer capítulo, el Rebbe plantea varias ideas. Primero que nada, avoida significa donde hay un eved. La palabra avodá, que quiere decir trabajo, tiene en su interior la palabra eved, que significa esclavo. Avoida es cuando un esclavo, un sirviente, hace algo por un señor, que el señor no lo puede hacer, por eso necesita del sirviente, por así decir. Necesitas, a la palabra clara, del sirviente para que se lo haga. Pero esto tiene sentido en el mundo físico donde nosotros vivimos. Pero en el mundo espiritual, ¿Dios necesita de nosotros? ¿Qué significa esto? Esto es una de las preguntas que el Rebbe plantea. Otra cuestión, y esto lo vamos a analizar en plenitud hoy, Dios mediante, en el tercer capítulo. Otra cuestión, el Rebbe trae una frase de nuestros sabios. Y es interesante entender la frase entera, por eso la voy a repetir, porque hoy la vamos a analizar, pero el Rebbe no va a citar toda la frase entera, solamente algunas partes. La frase del Midrash dice así: ¿acaso a Dios le importa si vos degollás al animal desde arriba o desde abajo? ¿Cómo se hace? Shchita se llama. La verdad es que no. Y el Midrash dice: no fueron dadas las mitzvot, los preceptos, sino letzarev ba'enes abriyes, para refinar a las criaturas. Esta es la razón de todo el concepto de mitzvot. Es decir, que a Dios no le importa si haces así, haces así, esta mitzvah, la otra mitzvah. ¿Qué le importa a Dios? Las mitzvot son para nosotros, no para Él. Esto es lo que dice el Midrash, esto es lo que suena del Midrash. Y más aún, en algunos lugares suena de vuelta que a Dios no le modifica en absoluto lo que nosotros hagamos, o lo que nosotros hagamos, como dice Ioif, y si sos un buen tipo, ¿qué diferencia hay para Dios? Si sos un mal tipo, tampoco le vas a quitar nada a Él. Pero en otros lugares de la Torah suena que nosotros sí efectivamente hacemos algo arriba. Tenemos algún tipo de efecto. Nuestro servicio a Dios tiene un efecto arriba. Entonces, para entender esta contradicción, esto fue el capítulo 1, el Rebbe plantea primero que nada la solución histórica, por así decir, que aparece en los Sifrei Kabbalah, en los libros de Kabbalah, principalmente en la Avodas HaKodesh, y en los Farim, en los diferentes libros de Hasides, del pensamiento hasídico en la época del Tzemach Tzedek, en la época del Rebbe Rasha, del tercer Rebbe de Chabad, del quinto Rebbe de Chabad, escribieron ampliamente sobre este tema. Y básicamente, ¿qué dijeron ellos? Ellos plantean que hay una diferencia fundamental entre un nivel de la energía divina, como está esa energía relacionada al mundo, o investida dentro del mundo, o relacionada simplemente al mundo, ser la fuente de la energía divina que tiene relación con el mundo. Este es un nivel. En ese nivel, efectivamente, avoida, lo que nosotros hacemos o no hacemos, Dios libre y guarde, tiene un efecto. El Rebbe explicó varios niveles. El Rebbe explicó Keilim, que no voy a entrar en toda la explicación de vuelta, está en el capítulo 1, en la clase 1 quiero decir. El Rebbe explicó qué significan Keilim, recipientes. El Rebbe explicó qué significa Oir, luz investida dentro de los recipientes, la luz propiamente dicha, incluso sin ser investida en los recipientes, que es la fuente de la luz, por así decir. En estos niveles, nuestra avoida, nuestro servicio a Dios, efectivamente tiene un efecto en los mundos superiores. Pero hay un nivel que el Rebbe llamó en el nombre de una frase que está en un Sefer Kabbalah, en un libro de Kabbalah, como ya explicamos, Avodas HaKodesh. El Rebbe dijo que en Shoiresh HaShoroshim, en la fuente de todas las fuentes, es decir, la esencia misma de Dios, lo que en otros lugares en Kabbalah se llama Atik Yoimin, Dios removido de toda la creación,
nuestra avoida no tiene absolutamente, nuestro servicio a Dios no tiene absolutamente ningún efecto. Absolutamente nada. Entonces, simplemente para resumir el resumen, por así decir, hay un nivel en el cual el servicio a Dios nuestro tiene un efecto en Dios. Y hay un nivel en Dios, por así decir, en el cual nuestro servicio a Dios no tiene absolutamente ningún efecto. Y ahí vamos a entender por qué una frase en el Midrash dice ¿qué le importa a Dios? Las mitzvot son para nosotros. Y por el otro lado decimos que sí, tenemos un efecto efectivamente en Dios. Para dar un pequeño ejemplo, para cerrar ese resumen, pequeño ejemplo sería cuando un maestro enseña a un alumno, le debe enseñar de acuerdo al nivel que el alumno puede entender. Hay un nivel en el maestro, en este caso entre comillas sería Dios, hay un nivel en el maestro que tiene una relación con el alumno, que considera la existencia del alumno, las necesidades del alumno, los conocimientos del alumno, de manera tal de ofrecerle ideas que el alumno puede captar. En ese nivel, lo que el alumno haga o el alumno no haga, tiene un efecto en el maestro. No es lo mismo que un maestro se ponga a dar una clase frente a una cantidad de alumnos que están todos prestando atención, todos escuchando. O el mismo maestro se pone a dar una clase frente a una cantidad de alumnos que no lo escuchan, le tiran tizas, se molestan uno al otro, hablan, etcétera, etcétera. A pesar de que la clase es para los alumnos, el maestro ya sabe el contenido, el maestro ya sabe el tema, a él qué le importa si los alumnos aprenden o no aprenden. Bueno, pero no es tan así. Hay un nivel en el maestro en el cual sí le importa. Todo lo que el maestro preparó, todo el tiempo que el maestro invirtió para hacer una clase que los alumnos puedan entender, para tratar de meterse en la cabeza de los alumnos cuánto ellos saben para transmitirle exactamente eso, ni más ni menos. Todo eso, esa energía, por así decir, del maestro, es efectivamente afectada por el comportamiento de los alumnos. ¡Hey! Yo ya sé el tema, pero yo preparé el tema, es como se dice en castellano, me gasté, invertí mi tiempo, mi esfuerzo, etc. Y esta gente, mira lo que están haciendo. En ese nivel del maestro en relación a los alumnos, efectivamente, hay un efecto de los alumnos en el maestro. Pero hay un nivel en el maestro en el cual los alumnos no tienen absolutamente ningún efecto. Que es un nivel que el maestro está por sí mismo, para él, como él entiende las cosas, como por ejemplo cuando él estudia para él mismo, a él qué le importa si los alumnos escuchan o no escuchan. Los conocimientos del maestro, la esencia del maestro no se ve afectada por el comportamiento de los alumnos. En el peor de los casos, ellos no van a aprobar las pruebas que corresponden, no van a poder pasar de año o lo que sea que corresponda. Es problema de ellos, no es problema mío. Entonces de vuelta, en el maestro encontramos estas dos cosas. Un nivel en el cual el maestro es para él, removido de los alumnos, no le importa. Es el conocimiento propio, su cerebro, su intelecto, como él entiende las cosas, en ese nivel no importa lo que hagan los alumnos. Pero hay un nivel en el cual sí importa lo que hacen los alumnos. Es el nivel del maestro en relación a los alumnos. Esto es lo que el Rebbe trajo de Hasides, del pensamiento hasídico de generaciones anteriores, basados en las ideas que aparecen en los Farim, en los libros de Kabbalah, de cómo resolver esta contradicción. ¿A Dios le importa o no le importa? Bueno, hay un nivel en el cual a Dios no le importa nada de lo que pasa acá. Y hay un nivel en el cual sí, efectivamente le importa. Capítulo 3. Sin embargo, todavía debemos comprender. Ahora viene el Hidush, por así decir, la novedad del Rebbe. Que no es que es... La novedad esta está basada... Es una novedad en comprensión del concepto. Está basada en una toma de introducción larga que el Rebbe va a dar. Y después viene, efectivamente, en la segunda parte del capítulo 3, la novedad del Rebbe en la comprensión de qué es lo que le afecta a Dios y qué no le afecta a Dios. Y mi humilde explicación de por qué. Pero bueno, vamos a ver. Capítulo 3. Todavía debemos comprender. El versículo dice en Parashas Mishpatim, que es la parashá que tiene que ver con este discurso en particular, cuando este discurso fue dicho en 1952. El versículo dice: servirán a Dios su Señor. Este versículo está hablando no solamente sobre los niveles de lo que se llama Seider Ishtal Shelus, que esto lo explicamos en la clase pasada, la cadena de mundos y niveles desde Dios hacia nosotros, que ahí tiene efecto la avoida, como ya explicamos ampliamente en el capítulo anterior en el resumen, sino que este concepto de servir a Dios su Señor también está relacionado con aquello que trasciende esa cadena de mundos. En las palabras del ejemplo que yo di, no solamente el maestro en relación a los alumnos y el tiempo invertido, el esfuerzo invertido en preparar la clase, etc., no solamente eso se ve afectado cuando el maestro no puede dar la clase porque los alumnos no lo dejan, sino que el maestro mismo también se ve afectado.
aquello que trasciende, el maestro, como el maestro trasciende su relación con los alumnos. Eso también es afectado. ¿Cómo es? Porque lo que estamos diciendo al fin y al cabo es que Dios, por así decir, es afectado por lo que nosotros hacemos. Y no solamente Dios como Él se relaciona con nosotros, Él mismo. Vamos a ver. Primero tenemos que entender, tenemos que ser precisos en el versículo. El versículo se contradice del comienzo al final. Está, por así decir, entre comillas, mal escrito. Por supuesto, la Torá es perfecta, y si está escrito de esta manera, porque algo te está enseñando. ¿Qué es lo que nos está enseñando? ¿Cuál es el problema y qué es lo que enseña el problema? Al principio el versículo dice, lo digo en hebreo a propósito, servirán, está hablando a nosotros, a todos nosotros, servirán a Dios su Señor, y bendecirá Él, sea quien fuera que es Él, bendecirá a tu pan, a tu agua, etc. Esto está escrito, en hebreo se dice Lashon Nistar, es decir, en tercera persona. Él bendecirá. Perfecto. En el lenguaje clásico del pensamiento judío, esto lo trae el Ramban Nachmanides, que lo vamos a ver más adelante, Shlisha Medaber, hay un tercero que habla. Hay alguien hablando diciendo, Él va a bendecirte, Él te bendecirá. Así empieza el versículo, Veirach, Él va a bendecirte. Y después el versículo dice, yo, en primera persona, yo quitaré enfermedad de tu interior. Es decir, de vuelta, Noijaj, en primera persona. El versículo empieza hablando en tercera persona y termina hablando en primera persona. Como quien está hablando él mismo. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Quién es el que dice este versículo? Y el asunto es, de acuerdo a lo que escribió el Ramban Nachmanides. Reb Moshe ben Nachman, en su introducción a su comentario a la Torá, él escribe ahí que Moshe Rabbeinu no escribió la Torá, es decir, los primeros 4 libros de la Torá, como hablando él mismo. Sino que, y aquí viene la expresión mencionada anteriormente, que Shlisha Medaber, como un tercero que habla. Es decir, como si el que hablase no fuese ni Dios ni Moishe. Hay un tercero hablando. Hay un tercero que habla. Y como por ejemplo, cuando la Torá dice y habló el Señor, el Eterno, lo que sea, habló Dios con Moishe diciendo, esas no son las palabras de Moishe. Porque si fuese las palabras de Moishe, Moishe debería haber escrito, Dios habló conmigo y me dijo esto y aquello. Y también, o tampoco se refiere a las palabras de Dios. Porque entonces tendría que haber dicho, yo hablé con Moishe diciendo esto y aquello. Pero la Torá no está escrita de esa manera. La Torá está escrita como un tercero en tercera persona. No es ni Dios ni Moishe que habla y cuenta que Dios habló con Moishe. Quiere decir que acá hay 3 niveles. Moishe Rabbeinu, Dios, y hay un tercero, que es el que está relatando que Dios habló con Moishe. ¿Quién es el tercero? Está explicado en el pensamiento hasídico que este tercero que habla está por encima de los dos, por encima de Moshe Rabbeinu y por encima de lo que se llama Havaye, Yud Kei Vav Kei, el tetragramaton, el nombre de 4 letras de Dios, un nombre inefable que no se sabe cómo se menciona, se pronuncia, perdón, etcétera. Hay un nivel que está por encima de ese nombre. Porque el nombre Havaye, de vuelta, el nombre de 4 letras, una Yud y una Hei, una Vav y una Hei, a pesar de que lo que significa, lo que representa este nombre es Haya, Hoy, Bebe, Ie, fue, es y será, todo junto, es decir, trasciende el tiempo y el espacio. Aún así, tiene una relación con la creación, con la cadena de mundos y todo el sistema creativo que Dios, valga la redundancia, crea para generar todo este mundo. Hay una relación, porque al fin y al cabo existe fue, es y será, es verdad, todos juntos, pero existe el tiempo. Y trasciende al tiempo. Quiere decir que tiene una relación con el tiempo. Lo trasciende. Y el nivel que está por encima de ellos, es decir, por encima de Moishe y por encima del nombre de Dios, esto es Atzmus Mahus Ein Sof Baruch. Esta es la esencia misma de Dios. Él. Y Él, esta esencia de Dios es la que habla y relata. Acá el Rebbe lo puso en Yiddish. Él cuenta, nos relata lo que ocurre en el mundo, en la cadena de mundos, etc. Y relata, la esencia de Dios relata la frase de
el nombre de Dios a Moishe Rabbeinu. Y este se llama Shlishi justamente. Este nivel se llama Shlishi, el tercero. Entonces tenemos Moishe, tenemos el nombre de Dios, y tenemos un nivel que trasciende, obviamente, a Moishe y al nombre de Dios también. Y este tercer nivel, que es la esencia de Dios, relata que hay una expresión de Dios que habló con Moishe. Es como si dijésemos, es un ejemplo nada más, como el profesor para sí mismo, en el ejemplo que yo di al comienzo de la clase, el profesor para sí mismo, él relata cómo el profesor en relación a los alumnos habló con los alumnos. ¿Y por qué se llama Shlishi? ¿Por qué se llama tercero? Esto es similar a lo que dice el versículo. Este versículo está en Oishea, capítulo Vav, en el capítulo 6. Oishea dice: Yehayeinu miyomayim bayom hashlishi ekimenu. Danos vida de dos días, y en el tercer día sosténnos. Dice Oishea, el profeta, a Dios. Como es sabido que este concepto de Yehayeinu miyomayim, danos vida de dos, hay 2 días, esto se refiere en general a toda la cadena de mundos que se divide en 2 partes, en 2 niveles. Toda la cadena creativa se divide en 2 niveles en general. Uno que se llama Memale Kol Almin, como Dios llena los mundos. No voy a explicar esto en detalle porque no es el asunto del discurso. Existe y está explicado en otros lugares. Hay un nivel, una forma en que Dios se relaciona con el mundo como Dios llena los mundos, así como el alma llena el cuerpo, por ejemplo. Y hay un nivel que se llama Soivev Kol Almin, como Dios trasciende los mundos. Este es el nivel que fue explicado ampliamente en los primeros capítulos, en el segundo capítulo de este discurso, es decir, en la primera clase, al respecto de Oireis y Keilim, luces y recipientes. El concepto de luz, Oir, es como Dios es para sí mismo. Y existe el concepto del Gilui, una revelación de esa luz, como Dios se relaciona con el resto de la creación. Como el maestro es para sí mismo y como el maestro se relaciona con los alumnos. Estos son los 2 niveles generales, y existe un tercer nivel, Bayom HaShlishi, el tercer día, que esto se refiere a la esencia misma de Dios. Y por eso al comienzo del versículo dice que hay que servir a Dios. Van a servir a Dios su Señor. Uveirach, y Él va a bendecir. Él va a bendecir. ¿Quién es el que va a bendecir? Que este tercero, que es la esencia de Dios, explica que cuando el pueblo de Israel sirva a Dios su Señor, entonces Él va a bendecir tu pan y tu agua. Es decir, que Avaye, aquel a quien se le hizo la avoida, el servicio, va a bendecir, sobre este está dicho, trabajarás, servirán a Dios tu Señor, va a bendecir tu pan y tu agua. Es como la esencia de Dios diciendo: hey, si ustedes sirven a mi nombre, mi nombre los va a bendecir a ustedes. Y después el versículo continúa diciendo: y quitaré enfermedad de tu interior. ¿Quién es quitaré? Yo. ¿Quién es yo? Quitaré en primera persona, no en tercera persona, en primera persona. Se refiere a este tercero que habla que él mismo va a quitar la enfermedad de nuestro interior. Entonces el versículo lo que está diciendo es, al comienzo está la esencia de Dios relatando cómo el servicio a Valle, a Dios, al nombre de Dios, genera braja, bendición, de acuerdo al servicio, que esto vuelve al comienzo del primer capítulo, en la primera clase. El servicio al nombre de Dios genera braja, bendición, pero hay algo más. Hay algo más que proviene de la esencia misma de Dios. De aquí se entiende, todo esto era para explicar el siguiente punto, fundamental, y aquí viene el hidush, la novedad del Rebbe, la introducción y la novedad. De aquí se entiende que la avoida, el servicio a Dios, afecta no solamente al nombre de Dios, sino que también al Shlish Medaber, a este tercero, a la esencia de Dios, la esencia misma de Él. Es decir, que la avoida nuestro servicio a Dios tiene un efecto no solamente que bendice tu pan y tu agua a través del nombre de Dios de 4 letras, sino que más aún, así lo dice Májalo, cuando servimos a Dios, su esencia, Él mismo quita las enfermedades de nuestro interior a través de la esencia misma de Dios, y tenemos que entender. Ya dijimos anteriormente, en la introducción, en la primera clase, que en aquellos niveles que trascienden la relación de Dios con el mundo, está escrito: Ioif dice, si sos un buen tipo, ¿qué diferencia hay para Dios? Que a Dios no le importa. Entonces, el Rebbe
Primero que nada, en el segundo capítulo dio toda la explicación clásica en Kabbalah, en Hasides, a dónde toca, por así decirlo, hasta dónde llega nuestro servicio a Dios. Y el Rebbe se partió en dos esto, que es la explicación clásica. Hay un nivel de Dios relacionado con el mundo, que la avoida nuestro servicio a Dios tiene relación y afecta a ese nivel. Y hay un nivel de Dios que no tiene nada que ver con el mundo, olvídate. Lo hizo su buen tipo, a Dios no le importa. No le toca esto, no le afecta. Pero lo último que acaba de traer el Rebbe en el tercer capítulo es, ojo, porque la esencia misma de Dios también está, entre comillas, hablando en la Toira. Y no solamente también, Él es el que habla en la Toira, Él es el que escribe en la Toira contando que el nombre de Dios habló con Moishe. Y hay un momento en el cual Él dice, yo, dice la esencia de Dios, voy a quitar la enfermedad de tu interior. A través de avoida, entonces, de trabajo, efectivamente hay algo que la esencia misma de Dios viene y hace. Y si no hace esa avoida, no lo hace. Entonces sí tiene un efecto nuestra avoida. ¿Cómo es esto? ¿Cuál es el efecto? Que esta es la novedad del Rebbe. Que hasta este momento, Tafshin Yud Beis, 1952, todo el mundo judío entero funcionaba con la explicación de Kabbalah, Hasides, etcétera, clásica, que efectivamente hay un nivel de Dios que no le importa nada. Pero el Rebbe dice, no es así. Hay algo más profundo. ¿Y qué es esto más profundo? Y podríamos decir que la explicación es así. Esto que nuestros sabios dicen en el Midrash, ¿qué le importa a Dios? Si hace shchita de arriba, de abajo, si degollas a un animal así, ¿qué le importa? Está en otra, se fue a pasar con diosa o lo que sea, se fue a dormir. Y estos no son ejemplos míos, son ejemplos que están en el Tanaj también. Quizás tuvo que ir al baño, le dijo Eliau aquellos que idolatraban al Baal, quizás está durmiendo, grite más fuerte, etc. Aquello que nuestros sabios dicen que le importa a Dios, etc. Esto está hablando de la avoida propiamente dicha. Acá hay que prestar atención porque es muy sutil el cambio. Es decir, los detalles de la avoida. La frase de nuestros sabios es, ¿qué le importa a Dios si hace shchita, si degollas a un animal así o asá, de arriba para abajo, de abajo para arriba? Es decir, hay un prat, un detalle de cómo debe ser hecha cada mitzvah. Por supuesto que cada detalle es preciso, tiene que ver con la voluntad de Dios, y esto es lo que Dios quiere. Y si uno no hace la mitzvah de esa manera, pues entonces no es una mitzvah. Es como una persona que quiere enviar un email a otro, escribió toda la frase @gmail.com y se olvidó un puntito. Pues el email no llega nunca, ese correo nunca va a llegar. pero es un puntito en relación a todo el resto de la frase, el nombre de la persona, el apellido de la persona, el servidor donde se encuentra, qué tipo de servidor es, comercial, etc. Todo eso lo hice bien. Un puntito me olvidé. Pues entonces no llega el email. Cada puntito en cada mitzvah es fundamental y es lo que hace que eso sea la voluntad de Dios o no sea la voluntad de Dios. Como el puntito que hace que sea una dirección de correo electrónico o no lo sea. Perfecto. Pero aún así, esos detalles no hacen y no tocan la esencia de Dios. ¿No? Tienen un efecto en la esencia de Dios. Sobre esto es lo que el Midrash dice. ¿Qué le importa a Dios si degollas de arriba para abajo, de abajo para arriba? ¿Qué es esto de arriba para abajo, de abajo para arriba? En este contexto son los detalles muy puntuales y específicos de una mitzvah. De vuelta, ¿cómo se hace shchita? ¿De arriba para abajo o de abajo para arriba? Esto efectivamente, en las palabras del Rebbe, ha'avoida atzma, ¿cómo es cada uno de los detalles del servicio a Dios? Esto efectivamente, ma ichpaslei, ¿qué le importa a Dios? Pero el resultado de la avoida, el resultado de ese servicio a Dios, a través del cual, como dice la frase de nuestros sabios, las mitzvot no fueron entregadas sino para refinar, y esta palabra es fundamental, y más adelante lo voy a explicar, refinar a las criaturas, es decir, las mitzvot, como dijimos antes, son para nosotros. Ese refinamiento, ese resultado, esto, es decir, que en las criaturas simples, que incluso se llaman criaturas, el Rebbe hace referencia a algo que dice el Alter Rebbe en el Tanya. Acá está escrito todo muy en resumen, pero cada parte tiene una explicación muy amplia. El Alter Rebbe escribe en el Tanya que uno tiene que tener Ahavas Israel. Capítulo 32, amor a otro Yehudi. E incluso, dice el Alter Rebbe, aquellas personas cuyo único mérito es que son criaturas, que Dios los creó. Porque si uno tiene que observar el comportamiento de ellos, es un desastre. Pero no importa. Incluso si son solamente criaturas,
también hay que amarlos, porque son criaturas y Dios los creó. Esto lo aprendemos de Aaron a Cohen, hoy es a Briois. Aaron a Cohen, el hermano de Moisés, amaba a las criaturas. ¿Por qué lo llamas criaturas? ¿Que amaban los perros y los gatos? Amaba a las personas. ¿Y por qué lo llamas criaturas? Porque incluso si el único mérito que tienen es ser criaturas, porque Dios los creó, aún así Aaron los amaba. Y así aprendemos que tenemos que tener a Abbas Israel, amor al prójimo. Ok, perfecto. Volviendo a lo que dice el Rebbe, de vuelta, el resultado, si bien los detalles de cómo es hecho cada mitzvah, esto no toca la esencia de Dios, pero el resultado de la mitzvah sí efectivamente toca la esencia de Dios. ¿Cuál es el resultado de la mitzvah? Refinamiento. Que incluso criaturas así nomás, una beria pjusa, una criatura tan baja, tan humillada, humillante, etcétera, como nosotros, que incluso ahí haya un tziruf, un refinamiento, que este es el concepto de la transformación del algo en nada. Dios crea todo de la nada. Él crea me'ain yesh, de la nada crea algo. Nuestro trabajo como personas que tenemos que refinar este mundo es hacer del yesh ain, del algo hacer nada. Que haya un refinamiento y una transformación en la criatura aquí abajo, que nosotros nos volvamos personas más refinadas en todo sentido, espiritualmente, emocionalmente, mentalmente, físicamente. Esto, en las palabras del Rebbe, tiene efecto en Atzmus, en la esencia misma de Dios. Este es el Hidush del Rebbe en este Maimer. Esta es una novedad que el Rebbe introduce en la comprensión de nuestra relación con Dios. Dicho de otra manera, y ahora voy a dar mi humilde explicación de esto, por qué es así, el Rebbe no lo dice, pero por qué es así. En otras palabras, lo que el Rebbe está diciendo es, a Dios sí le importa. Y hay cosas que no le importan. Tenés razón, los detalles. Pero la void en general, el resultado en general, esto sí le importa. Y lo afecta a él. No me vengas a decir, como se decía en generaciones anteriores, Dios está totalmente removido del universo. No es así. Dios está directamente relacionado con nosotros, porque se ocupa directamente y le afecta directamente nuestro propio refinamiento. Ahora, ¿por qué es así? Esto es mi humilde explicación. No está en el Maimer, ahora vamos a seguir en el Maimer un minutito, pero mi humilde explicación es la siguiente. El universo entero, dice el Midrash, que Dios creó, Dios tuvo el deseo, las ganas de tener una morada aquí abajo en este mundo. Él quiere una casa acá. Esa morada se hace a través de refinar el mundo entero. Entonces, si al fin y al cabo la esencia de Dios, que esto es el concepto de una morada, donde la esencia de la persona está revelada, donde la persona es como él es, cuando uno se va a pasear a otro lado, uno se comporta de una manera determinada. No quiero que me vean, que me escuchen, que uno se viste, etc. Cuando uno está en su casa, uno es uno, soy yo, es mi verdadera esencia, acá nadie me está mirando, no me importa. Y no solamente es mi verdadera esencia, sino que soy yo como realmente soy yo revelado. Son dos asuntos, digamos, una morada. La persona propiamente dicha y revelada. Ahora bien, si Dios quiere una morada aquí abajo, quiere una casa acá abajo, quiere decir que Él quiere estar su esencia aquí abajo y Él quiere estar revelado aquí abajo, que su esencia esté revelada aquí abajo. Esto es Dira Betachtoinim. Esto es una morada para Dios aquí abajo en el mundo. Que después podemos discutir cómo se hace con la mitzvot, con entusiasmo cuando cumplimos mitzvot, amor a Dios, temor a Dios. Okay. Podemos discutir esto, es otra clase de Hasidus, por así decirlo. Pero el punto es que el Midrash dice esto, que Dios quiere una morada aquí abajo, y el Alter Rebbe decía, no se puede ni preguntar por qué quiere esto, por qué quiere esto. No se puede preguntar por qué. Ahora bien, siendo así, el refinamiento de la criatura, de cada uno de nosotros, esa es la morada de Dios aquí abajo. Esto es lo que genera la morada de Dios aquí abajo. Entonces, de vuelta, la morada de Dios está relacionada con la esencia de Dios. El refinamiento de la criatura está relacionado con la morada de Dios. Entonces la esencia de Dios está relacionada con el refinamiento de la criatura. Ahora, los detalles de cómo se llega a refinar, esto no toca la esencia de Dios. ¿Qué le importa a él? Si sos un buen tipo, ¿qué le vas a agregar a él? Y si sos un gran pecador, ¿qué le importa a él? Estos son los detalles de cada mitzvah. Esto no quiere decir, Dios libre y guarde, que uno puede dejar de alto los detalles de las mitzvot. Has v'shalom, Dios libre y guarde. Hay una boida, hay un trabajo, hay 613 preceptos, hay una forma de cumplir estos preceptos, etcétera, etcétera. Y no se puede cambiar, como el puntito del email, del correo electrónico, no se puede cambiar. Es así, si no nos llega el correo, etcétera. Pero lo que está diciendo el Rebbe es,
no lo separes a la esencia de Dios de la creación. No lo separes de tu vida. No lo eches, por así decir, a Dios. Como se hizo hasta que el Rebbe trajo este Hidush, esta novedad. Generación tras generación se vivía pensando de esta manera, y los Farim de Kabbalah también, los libros de Kabbalah también hablan de este mismo tema, y lo plantean de esta manera. Dios, su esencia está separada del resto del mundo. El Rebbe nos explica que no. Otra forma de verlo, es el mismo concepto, pero es otra forma de verlo. Las mitzvot prácticas concretas son lo que refina el mundo para de vuelta traer la esencia de Dios aquí abajo. Y cada una de esas mitzvot, hay 613 mitzvot, porque en la práctica hay 248 miembros, mitzvot positivas, en el cuerpo de la persona, 365 gidim, así está escrito el lenguaje, es decir, nervios, en el cuerpo de la persona. Cada mitzvah de las positivas, 248, de las prohibitivas, 365, tiene una relación con una parte del cuerpo de la persona. Entonces la persona, a través de cumplir las mitzvot, ponerse tefilin en el brazo, refina el brazo, tefilin en la cabeza, refina la cabeza, y así sucesivamente. Cada mitzvah tiene una relación con una parte del cuerpo. Es a través de ese refinamiento que en la práctica generamos un mundo en donde la presencia de Dios está revelada, donde su esencia está revelada. Entonces, de vuelta, el resultado de las mitzvot, el resultado que es el refinamiento, efectivamente, eso sí tiene que ver con Dios, y eso afecta a la esencia misma de Dios. Y sobre esto está escrito, continuamos en el Maimon, en el discurso, sobre esto está escrito: y servirán a Dios su Señor, y Él, es decir, Havai, el nombre de 4 letras, etcétera, Él te va a dar, te va a bendecir, va a bendecir tu pan y tu agua, etcétera, todo muy lindo. Pero después dice: yo, la esencia de Dios, yo voy a quitar enfermedad de tu interior, la esencia misma de Dios, justamente. Y con esto entendemos aquello que está escrito, de vuelta, yo voy a quitar enfermedad de tu interior, y no como dice el versículo mismo antes. El versículo en la Teira antes dice, en Parashat Beshalach, todas las enfermedades que yo puse, dice Dios, en Mitzrayim, no las voy a poner sobre ti. Eso es un nivel. Todas las enfermedades que puse en Mitzrayim, en Egipto, no las voy a poner sobre ti. Y en nuestro versículo dice: y quitaré las enfermedades de ti. Una cosa es no poner las enfermedades, otra cosa las voy a quitar. ¿Qué diferencia hay? En el versículo que dice en Parashat Beshalach, todas las enfermedades que puse en Mitzrayim no las pondré sobre ti, en ese versículo está hablando de la posibilidad de enfermedades. Y la braja es, la bendición es, que esa posibilidad no la voy a poner sobre ti. Todas las enfermedades que yo puse ahí, en Mitzrayim, en Egipto, te podrían tocar a vos también, pero no la voy a poner sobre ti. Esa es la bendición, digamos, en Parashat Beshalach. Pero en el paso que en la Parashat Mishpatim, en el versículo de nuestro discurso, voy a quitar enfermedad de tu interior, hay una novedad superior todavía, mucho más poderoso, que incluso cuando ya la enfermedad está ahí, no solamente la posibilidad de enfermedad, como es en Parashat Beshalach. Ahí Dios dice: bueno, si alguna vez existe la posibilidad de que te enfermes, yo voy a hacer que no te enfermes. Acá más aún, incluso si la enfermedad ya está ahí, Dios la va a sacar. Ya está la enfermedad, la voy a sacar, dice Dios. Que es una bendición, digamos, muchísimo más poderosa, que tiene que surgir de un nivel muchísimo más profundo. Porque la enfermedad ya está ahí, bueno, hay que sacarla ahora. Dios la puede sacar. Y para quitar esa enfermedad que ya está ahí en la práctica, se necesita una fuerza suprema todavía a la fuerza que se necesita para que no tengas enfermedad. Y sobre esto está escrito: por eso el versículo dice: yo voy a quitar, dice Dios, yo voy a quitar la enfermedad de tu interior, que esto está hablando de la esencia misma de Dios. Entonces, en este tercer capítulo, ¿qué hizo el Rebbe? El Rebbe nos dio una forma totalmente novedosa y diferente de enfocar el servicio a Dios y de enfocar nuestra relación con Dios. Hasta ahora, Kabbalah, Hasidus, generaciones y generaciones, pensábamos que en la práctica con la esencia de Dios no tenemos relación. No hay nada que puedas hacer para llegar a la esencia de Dios. Y el Rebbe trae en este Maimer, en este discurso, un enfoque totalmente diferente. Dios está preocupado, por así decir, por llamarlo de alguna manera, con el resultado de tu avoida. ¿Qué va a pasar con tu refinamiento? Porque de ese refinamiento depende la existencia entera. Depende la razón misma por la cual Dios crea todo el universo. Capítulo 4, vamos a hacer una parte por lo menos del capítulo 4. Ahora bien, el asunto de Avoida, el Rebbe va a explicar esto de dos maneras.
Hoy vamos a estudiar la primera forma y mediante la clase que viene la segunda forma. Avoida, cuando el versículo de nuestra parsha, en Parshat Mishpatim, dice servirás a Dios su Señor, esto es avoida, trabajo, en forma de Eved, como dijimos en la introducción y en la clase pasada. Eved es un esclavo. La palabra Eved tiene 3 letras, Ain, Beis, Dalet, es un esclavo. Avoida también tiene las mismas letras, trabajo. Y esto principalmente se refiere al servicio a Dios con temor y aceptación del yugo del cielo. Que esta es la forma que un sirviente y un esclavo sirve a su maestro. Temor, no sé lo que tenés que hacer. Tenés que aceptar que Dios es el que manda. Y esto se expresa en 2 formas. Que el esclavo no ocupa un espacio para sí mismo. Y más aún, que el esclavo no existe directamente. Son 2 niveles diferentes. Una cosa es un nivel en el cual uno dice bitul, ambos significa bitul, anulación. Pero una cosa es un nivel en el cual una persona dice, yo frente a todos estos genios no soy nadie. Pero para mí mismo, sí, ¿qué te pasa? Yo sí me siento útil, me siento sabio, conocedor, es verdad. Si me vas a comparar con no sé qué otros sabios, no sé nada. Pero no es que no... sé leer, escribir, etcétera, puedo hacer esto, aquello. Tengo cierto nivel de, en hebreo se dice metzius, existencia. Yo sé, es verdad, pero comparado con otros no. Entonces cuando está, de vuelta, este sirviente comparado con otros, él es Einet Teifes Makem Leatzim, no ocupa un espacio para sí mismo. Este es un nivel de bitul, un nivel de anulación. Pero hay un nivel de anulación muchísimo más profundo, que incluso la sensación para sí mismo es que Einet Metzius, yo no existo, no soy nada. Para sí mismo no existe nada. Y está totalmente anulado a su maestro, que a pesar de que por sí mismo la naturaleza de todo esclavo, dice el Talmud Bef Keranei Halei, le gustaría estar haciendo cualquier otra cosa menos trabajando, durmiendo, etcétera, con las esclavas, etcétera, etcétera. Sin embargo, el esclavo va contra su naturaleza y se contrae a sí mismo y se anula a su maestro. Y por lo tanto hace y cumple la voluntad del maestro. Y este es el comienzo, como dice en el Tanya, el capítulo 41, este es el comienzo del todo servicio a Dios, es el fundamento, es la raíz del servicio a Dios. El concepto de Kabbalah Soel, aceptar el yugo del cielo. Es decir, que a pesar de que uno está en una situación en la cual aún no se cambió a sí mismo, es decir, tu naturaleza, tu voluntad es cualquier otra cosa, menos el servicio a Dios. Y en las palabras del Rebbe, tu voluntad, tu intelecto, tus emociones, la persona no se cambió. La persona no se cambió a sí mismo y continúa teniendo sus propias voluntades, sus propios deseos, su propio intelecto, sus propias emociones y cosas que le guste y que no le guste, etc. Sin embargo, la persona se esfuerza a sí mismo, se quiebra a sí mismo, se subyuga para servir a Dios en forma de aceptación del yugo de Dios, del cielo. Voy a hacer lo que Él diga. Porque al respecto de la práctica, es decir, la observancia de mitzvot, en alejarse del mal y hacer el bien, no podemos esperar hasta que la persona se cambie a sí mismo. No existen las mitzvahs, en el judaísmo no existe decir, bueno, espera que me refine y sea un buen tipo y entienda Toiro y entonces voy a cumplir una mitzvah. No. Sino que incluso estando en la situación en la cual la persona se encuentra, que por naturaleza no quiere cumplir la mitzvot, que por naturaleza tiene otras voluntades, por naturaleza tiene otra forma de pensar, por naturaleza tiene otra forma de sentir, aún así la persona se esfuerza a sí misma y acepta el yugo del cielo. Y así es el Seider, este es el orden normal del trabajo a Dios todos los días, que el comienzo del servicio a Dios es cuando uno aún está en la cama todavía, antes de lavarse las manos siquiera, moide ani lefaneja. Uno dice, reconozco Dios. Reconozco que vos sos el que manda. Moide. Hoida. Reconocimiento. Aparte de la traducción de agradecimiento, que es otro contexto. Acá no estamos hablando de ese contexto. Acá el contexto es, reconozco. Vos sos el que manda. Vos sos el que me quita la vida, el que me da la vida. Y también en la tfila, en el rezo, el comienzo del rezo es Hoidul Hashem. Reconozcan a Dios. Tenés que reconocer que Él es el que manda. Que incluso antes de la meditación en los versos de alabanza, esto está el orden del rezo, que no voy a explicar ahora porque no es el punto central del discurso, pero en los psuke de Zimmer, en los versos de alabanza, antes de la meditación de las bendiciones, antes de decir el Shema Israel, en la lectura del Shema Israel, en la Amidá, en el rezo que es frente, el sirviente frente a Dios, etc. Antes de todo eso, ¿qué es lo primero que decís en el rezo? Hoidul Hashem, reconozcan a Dios, el reconocimiento. Y este es el concepto de avoida, servicio a Dios, con Kabbalah Soy, con aceptación del yugo del cielo, justamente
temor a Dios. Este es el comienzo de toda avoida. Hoy vamos a parar acá. Falta la segunda mitad del cuarto capítulo, que habla de que no solamente avoida significa temor a Dios, sino que avoida servicio a Dios, y el Rebbe va a decir principalmente es amor a Dios. Lo vamos a ver más adelante, si Dios quiere, en la próxima clase.